Vamos al hecho. ¿Por qué? Para allá y para acá, ¿por qué? Y Bueno. ahora más encima ni siquiera ella podría salir, Katy Barriga, ahora a caminar por dar una vuelta a la manzana, porque tiene solo arresto domiciliario nocturno. ¿Qué me explica por qué para allá y para acá? El tiempo yo creo que le ha dado la razón al expresidente Piñera. La puerta giratoria hecha completamente carne hoy día con lo que efectivamente ocurre, y lo hablamos con Eva como abogados, podemos explicarlo, pero para la gente es muy inexplicable. Es muy raro. Y además es más inexplicable aún cuando las cautelares como que van saltando de escalón rápidamente, porque ella estaba en una prisión preventiva y no se Que es la vuelve, máxima cautelar. que es la máxima cautelar, la más gravosa, y no vuelve a un arresto domiciliario total, que uno diría, bueno, si está acá, El equivalente. retrocede un espacio, digamos. Esto es como de flor. Como- ¿Qué tal? Y acá retrocede dos espacios y se resguarda. Entonces, claramente ahí yo creo que hay algo que Eva nos podría ayudar a explicar, porque ¿cómo pasa de esta prisión preventiva a un arresto domiciliario nocturno? A ver, pasa lo siguiente, que es la discusión que hemos tratado o lo que hemos intentado explicar. Ella está cumpliendo medidas cautelares, no hay un veredicto condenatorio. ¿Ya? Las medidas cautelares son únicamente para garantizar que cada vez que, por ejemplo, el tribunal la cita a una audiencia, ella va a ir, que no va a interferir en la investigación, que tampoco se va a fugar. Para eso existen las medidas cautelares. Acá no hay un veredicto condenatorio, no porque se haya revocado la prisión preventiva, una cautelar menos gravosa como el arresto domiciliario nocturno, quiere decir que en un eventual juicio no se acrediten los delitos, no se acrediten los hechos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que la Corte tuvo presente el comportamiento de Katy Barriga. Y lo que dice en la resolución, digamos, de la Corte es decir, ok, tengo acreditados los delitos, tengo al menos antecedentes que me permiten tener por acreditado la existencia de estos delitos. Pero la pregunta que no me ha respondido el Ministerio Público ni los creyentes es por qué únicamente la prisión preventiva es la medida cautelar que va a impedir que ella se fugue, que ella intervenga en la investigación o que ella obedezca a las resoluciones de los tribunales. Contrario sensu, que es lo que tenía la Corte, que se la revocó en su minuto el arresto domiciliario total. Ella voluntariamente se acerca a San Miguel y reingresa, ¿cierto?, a la cárcel a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Cuando el tribunal le citó audiencias fue, entonces, el comportamiento que analiza la Corte es más bien decir, ¿sabes qué? Yo no necesito que esta persona esté privada de libertad en una cárcel para efectos de que comparezca a los actos del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo tengo el comportamiento de la imputada, me da ciertas garantías para efectos de entender que si la dejo en libertad no se va a fugar, sino que se va a presentar. Y por eso le revocan la medida cautelar. ¿Se entiende? A ver, acá hay un tema que mucha gente se pregunta, o que quizás se ha ensañado de alguna manera la Fiscalía pidiendo, y ha tenido respuesta por parte de la justicia, pidiendo prisión preventiva por el hecho de que Katy Barriga es una figura pública. ¿Se ha abusado de la prisión preventiva? ¿Qué opinan los abogados presentes? A ver, yo creo que lo discutimos en su minuto cuando la primera vez que a Katy le decretan la prisión preventiva. No sé si... ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que yo creo que la prisión preventiva, sobre todo en las mujeres, tiene que ser doblemente excepcional. Es una medida cautelar, no es un adelantamiento, una condena. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que yo veo ya casi como una pelea de egos entre la Fiscalía, para que Katy esté presa, los querellantes, la defensa, ¿cierto? Y no que la gente se concentre en el fondo en seguir investigando. O sea, tenemos una resolución de la Corte que tiene presente que Katy Barriga va a ser formalizada por nuevos hechos y que aún así revoca la prisión preventiva y, como decía, escalón por medio, no vamos a un arresto total, vamos a un arresto nocturno. La Fiscalía diciendo no importa, porque la próxima semana la vuelvo a pedir. Claro, Y cuando si la me la dan, formalicen. claro, si no Y me la dan, seguramente se vuelvo la a va a dar, apelar. claro. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En efectivamente investigar los hechos o decir, sabes qué, este debate ya fue zanjado por la Corte? Sigamos investigando y tratemos de cerrar esto si llevamos 3 años con esta Sí, causa. pues eso es lo otro ¿Y que... es por una cosa mediática? A Es ver. decir, es por como una especie como de seducción Lo que pasa mediática que- de estar ahí, la Fiscalía, como dice la abogada, es interesante, lucha de egos. Lo que pasa acá, y voy a decir algo que creo que va a ser poco popular, es que creo que este caso se está chingando. Define chingar. Creo que este caso... está desinflando. Se está desinflando. Creo que este caso cada vez es menos sólido para el Ministerio Público. Partió con una acusación de 33.000 millones y la próxima semana la van a reformalizar porque supuestamente una Nena. empleada de su hogar estaba a la vez contratada por el municipio, que es grave. Pero si tengo lo otro, digamos, ¿por qué empiezo a perseguir delitos más pequeños? ¿Para qué? Para pedir más plazo a la investigación. Esta investigación estuvo 2 años desformalizada y va a cumplir en Un año. enero del próximo año, 2026, ¿cierto? Va a cumplir 2 años formalizada y va a tener que acusar al Ministerio Público. Y cada vez va poniendo nuevos ingredientes, pero que van desinflando la tesis principal del fraude al fisco de 33.000 millones. Yo creo que eso, Está ayer bueno también... lo que estás leyendo. Eso Tú ayer- estás leyendo aquí que en el fondo la Fiscalía no tiene argumentos suficientes para Bueno, llegar a y por algo el filtra. juicio oral. Mira, Pero Record- espérate, perdón, ¿te puedo dar un momento sí, más? sí, sí, solo por para supuesto. ratificar tu postura? Y lo hemos dicho acá. El caso Fuente Alba.
¿Cuánto estuvo en la palestra de los medios de comunicación que lo pintaban como que era prácticamente el tren de Aragua y fue absuelto? Pero ojo ahí, El tema- Simón, porque Sí, cuidado eso. Fuente Alba tiene... La justicia militar. y tiene todavía un proceso que es súper importante y de delitos más graves. Todavía sigue en proceso, todavía sigue en investigación una de las aristas. Paribet. Pero Llegó hay un un acuerdo final. abreviado. Pero a lo que voy yo Claro. es que Quinto. están tanto tiempo en la como opinión pública. caballo inglés. Exactamente. Hay una ese es el partida. Mira, a ver, Es claro ¿a lo qué- que ¿a qué dice voy? Simón. Y por eso a mí esto lo leo jurídicamente, pero comunicacionalmente. ¿Cuáles son las últimas filtraciones? La del abogado contratado, que era un abogado privado, también supuestamente contratado para Maipú. Esa va a ser la siguiente formalización a esta formalización. Entonces hay una estrategia de ir soltando cosas que tú sabías de hace mucho tiempo, ir reformalizando para obtener más plazo de investigación, pero yo creo que pueden llegar a un juicio oral muy debilitados como Ministerio Público. Y ahí yo me hago la pregunta, si eso llegara a ser, ¿quién va a pagar? No solamente con lo que ha ocurrido, ¿quién va a pagar todo lo que cuesta un proceso de 4 años que no va a llegar a la pretensión que se tenía al inicio? Luis Japaz lo pintaron como un monstruo, el que estaba detrás de todo, el hombre, el brazo derecho de Katy Barriga, y termina en un abreviado 2 años creo que le dieron. O sea, realmente yo creo que el Ministerio Público tiene que revisar su estrategia en este caso. Creo que está fracasando. Y hoy día por algo Katy Barriga está en su mejor situación procesal desde el inicio del caso. Ya, pero ¿tú crees que te parece que las 33.000 millones de pesos de déficit que hoy día tiene y que se encontró el municipio de Maipú, que encontró el alcalde Bodanovich, eso no va a ser acreditado como un delito? Es que ese es el problema, porque si hablamos de déficits municipales, uno podría decir el déficit de Viña del Mar, el déficit de Santiago, el déficit de muchas comunas que son similares o incluso menores, pero son déficits grandes y que no han constituido delito. Entonces, en este caso, la tesis que construye el Ministerio Público es decir, este déficit fue hecho a propósito, no es solamente una mala gestión. Pero para que eso tenga el estándar probatorio de ser un delito y ser un fraude, que lo discutíamos afuera, esto no está imputado por malversación, está imputado hoy día por fraude al fisco, es un estándar que es mucho más alto y bueno, Eva penalista lo podría explicar, pero creo que estamos bastante de acuerdo. A lo que va Alberto, para que se entienda, Gracias. es O que... sea, no se entiende lo que digo. Me voy como Katy Barriga. Muchas gracias. Es que, Adiós. no, perdón. Siempre se lo habíamos querido decir. Oye, vuelvo. No, Gracias, perdóname. No, pero es que en el fondo si tú tienes una causa que está, o un hecho que está tan claro, hipotéticamente, 33.000 millones de pesos, ¿por qué vas a perseguir uno de 20? Si penalmente la sanción es De la 20 misma. millones de pesos. De 20 millones de pesos. Ajá. Entonces la sanción penal es la misma, tú podrías cerrar esto, ¿cierto? Ir a juicio por este hecho. Una pena igual, 20 millones no van a hacer la diferencia en términos penales, en términos de sanción. Entonces, abocar tus esfuerzos a lo que ya tienes y no seguir, en el fondo, Abriendo aristas chiquititas. que son muy chiquititas y que llegan a ser irrelevantes cuando tú analizas el monto total de ¿Y el por supuesto qué fraude. en el tema de Katy Barriga no se lleva un juicio abreviado? ¿No quiere, no se ha planteado en ninguna de las Yo partes? lo que entiendo, uno, que la defensa no quiere por ningún motivo, pero por otro lado, por los delitos que se están investigando, o sea, ya le pusieron tanto que era casi pena de muerte, que claramente esto no puede llegar a un juicio Porque abreviado. el juicio abreviado implica que tiene que reconocer Sí. su culpabilidad. Sí, pero un delito que no tenga pena de crimen. Por supuesto. O sea, hay reformas y eventualmente tú puedes llegar con un juego entre que ella no tiene antecedentes, que si tú Claro, entiendes que bajando ahí la- acepta un procedimiento abreviado, reconoce los hechos, colabora al esclarecimiento de los hechos, nos vamos a evitar un juicio, tú podrías eventualmente bajar grados y llegar a una pena de 5 años. El cálculo lo podemos hacer en el fondo. O sea, si se Claro. quiere llegar, se va a llegar en el fondo. Pero acá no hay intención, al menos de Ahora- las partes, ni del Ministerio Pero Público, de bueno, ofrecerlo, hay algo- ni de la defensa, que ha sido bastante sólida, en decir que no va a aceptar y que esto se lo lleva a juicio. Porque ustedes dijeron que hay, ¿cómo fue la palabra? Que hay antecedentes de que el delito existe. Que Claro. se acreditó el delito. Eso fue la. Que te permiten fundar la existencia del delito, que Ya, es distinto, perfecto. porque es un Ok. estándar menor del juicio. Ok, Y y que ahora haya una entiendo lo que hay que investigación. buscar es el nivel de responsabilidad que tenga Katy Barriga en este caso sobre la ocurrencia eventual de ese delito. Pero a lo que voy es que podríamos llegar a un escenario donde se reconozca que hay un déficit, se reconozca que hubo cosas extrañas, pero que no haya un responsable. Es que el déficit ya está acreditado por la Contraloría General de la República y además el Tribunal Electoral Regional ya señaló que hubo... Claro, pero es que Es que por eso te digo, en el otras estándar. sedes, Pero en otras entonces- sedes ya está entonces el acreditado, Ministerio Público pero no no está necesariamente, a lo que voy pero es no que- necesariamente es un delito penal. Eso, podría ser, oye, sí, hay un déficit porque fuiste negligente, fuiste leso, no supiste administrar la plata, pero no necesariamente eso va a ser un delito. Exactamente, y eso ya tuvo su sanción, digamos, con la inhabilitación y además con la investigación de la Contraloría. Eso se llama, eso el estándar probatorio de que no es lo mismo De en un juicio que penal. en que una lo- formalización. Por eso, en el fondo, acá lo que hay que acreditar, el déficit, como dice Alberto, está acreditado. Lo que yo tengo que acreditar efectivamente es que acá hubo un delito, o sea, hubo una intención, en el caso del fraude al fisco, de sustraer ciertas platas que son del fisco y desviarlos a un tercero,
y que hubo una malversación, que yo a sabiendas malgasté ese dinero que yo tenía en el fondo de custodia. ¿Malversación es menos Entonces, grave que fraude al fisco? llegas a penas, digamos, similares. Cuando ya son, a ver, en el caso de la malversación, partes en penas de 541 días, puedes llegar a 20. Son reiterados, aumentan los grados. En términos de gravedad es lo mismo, similar, sí. ¿ya? Ya. Llegas a igual a pena en este caso de más de 5 años y un día, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que acreditar si existe, o sea, no existe el ejercicio lógico de decir hay déficit y por tanto hay fraude, hay malversación, no es tan así. Entre medio tienes que acreditar las acciones que hizo esa persona, que sabía lo que estaba haciendo, que quería hacerlo y que efectivamente ese fraude no es una mala administración, sino que es un delito. Eva, permíteme Y ponerle apellido un segundo. 5 años y un día, finalmente, si tú tienes irreprochable conducta anterior y todas Más esas lo que ya cosas, estuvo. ¿cuánto tiempo de cárcel o puede ser 0? A ver, dos cosas. Cero Primero- no. Sí, Ya, cero, sí, cero no. pues No. yo voy a preguntar, 5 años y un día con toda esta cosa, ¿cuál puede ser lo menos que tú estabas en la cárcel? A ver, las penas de 5 años y un día hacia arriba se cumplen de manera efectiva. Ya no hay beneficios para penas de crimen, que son 5 años y un día Ya. hacia arriba. ¿ya? Pero tú puedes optar Que a beneficios. Puedes optar, claro, a beneficios intrapenitenciarios, la libertad condicional, el más conocido, ¿cierto? Pero que ahí tú tienes que cumplir al menos la mitad. La mitad de la- ¿ya? de la condena. O sea, 2 años Ya. y medio. Ojo, que se abona Eso quería decir. lo que eso ella te ya iba a lleva decir, con porque- arresto. ¿Sabes por qué lo he preguntado? Porque no puede ocurrir que finalmente una persona esté cumpliendo una prisión preventiva que sea más larga que finalmente Bueno, la la condena. Pero Que veamos eso el es muy caso importante. de Jaime Ortiz. Jaime Ortiz es condenado Y ley no pena mixta, de hecho. y finalmente está, cuando ya una vez que tiene la condena, está a pocos meses dentro de la cárcel porque abona, digamos, lo que ya había estado, tiene la conducta, etcétera, y tiene este beneficio intrapenitenciario. Sin ánimo de polemizar. Polemice. Yo, Ahí, con ánimo de siento que hay polemizar. abogados que les gusta mucho la tele y no son el caso de ustedes. Nos encanta Pero la hay- tele. pero hay muchos fiscales Nos encanta. que me dan la impresión que como que están trabajando para lo mediático más que para condenar a una persona con los antecedentes que se necesita. Y esto que los juicios sean tan largos y tan latosos, digamos, Es que- no sé, quiero escuchar su opinión. Sí. Que por eso tienes que en algún momento tomar esta decisión, que es efectivamente lo que dice Alberto, y que tenía razón Alberto, sí, es Gracias. verdad. Que en algún momento tú tienes que tomar la decisión. Tú no puedes seguir investigando per secula seculorum hasta que ya tengas todo acreditado. En algún momento tienes que tomar la decisión de cerrar y llevar esto a juicio. Entonces, esa es lo que yo creo que es lo que está entrampado un poco el Ministerio Público. Y estilos de fiscales hay muy distintos y efectivamente yo creo que hay fiscales que prefieren ir mediatizando los casos, ir filtrando cositas que son interesantes para nosotros en los programas de televisión, etcétera, que son picantes, pero que procesalmente son un poco sustantivas en el caso. Por ejemplo, lo mismo en este caso, los collares Swarovski, por ejemplo. Lo hemos comentado es entretenido, pero la verdad que ese no es la principal prueba, digamos, para condenar a una persona No, a pero fraude al también fisco. uno siente que el estándar o finalmente la acreditación de un delito es tan difícil porque se requieren pruebas que cosas que parecen a ojos de cualquier persona como irregulares, como abusivas, finalmente no terminan siendo castigadas. Y esa es la sensación que uno tiene. Esa es la impunidad, que la sensación de impunidad. Justicia es injusta. Sí. Porque efectivamente los collares Swarovski son la anécdota. Pero son los collares Swarovski, son los peluches, son la utilización de la cuenta anual con imágenes de Katy Barriga, es el mural. Todas esas cosas también nos hablan de un abuso de poder. Pero es que hay... Ya, o de un abuso de la Dale, va. utilización de su imagen en beneficio personal, pero es probable que esas cosas finalmente no constituyan delito. Y por eso uno siente muchas veces que la justicia queda corta. La justicia queda corta porque no incluye, finalmente no tipifica esas cosas, no están incluidas dentro de lo que se puede acreditar como delito. Pero es que ahí la percepción, en el fondo, ¿qué es lo que está mal, en el fondo? Las expectativas que tú generas en la gente cuando mediatizas una causa, ¿cierto? Dando cuenta o adelantando una decisión que le corresponde al tribunal. No, porque ¿sabes Entonces, qué? No estoy de acuerdo, porque hay una sensación también de impunidad y que, finalmente el político puede saber, o el que sabe, un estafador, sabe, conoce tan bien el sistema que dice, ya, esto se ve feo, pero lo puedo hacer porque finalmente no me lo van a aprobar, no es tan grave. Y esa también es un poco la rabia del ciudadano, diciendo, todas estas cosas que a uno le parecen graves, finalmente la justicia no las considera Yo graves. curiosamente ahí tiendo a estar de acuerdo contigo, Monse, que normalmente tenemos diferencias en aquello, pero acá estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué estoy de acuerdo contigo? Porque creo que, y con ella seguramente no vamos a estar de acuerdo, que aquí tenemos un sistema absolutamente garantista. O sea, el cambio del sistema antiguo al sistema nuevo finalmente llevó
tantas garantías, digamos, para el imputado que es muy difícil efectivamente llegar al estándar probatorio, que el estándar probatorio es más allá de toda duda razonable. Y creo que eso hace muy difícil que en estos casos lleguemos efectivamente a una condena, sobre todo en casos de corrupción, que son los casos que yo por lo menos más conozco, más sigo, donde soy querellante en algunos, y donde efectivamente comprobar los delitos es muy difícil porque el estándar probatorio es demasiado alto. Así que yo en eso estoy de acuerdo contigo. Pero el sistema nos dice, estos delitos efectivamente son muy difíciles de probar, a diferencia de un yo homicidio, estoy segura, etcétera. el famoso collar Swarovski o los peluches, eso no va a ser parte del delito. Eso solamente, pero va a ser como el aliño, El aliño. de la Y ya lo han del dicho que ni aliño, siquiera eran Swarovski. pero ni siquiera eso va a ser un delito. Entonces uno dice, aquí queda como señal un rango en lo cual los alcaldes finalmente saben que un montón de cosas que hacen que son chanchulleras o que pueden ser, la Contraloría las puede, porque ni siquiera la Contraloría te pena, te hace una llamada de atención, como le hizo a Katy Bueno, un juicio Barriga. cuenta. Entonces, todas esas cosas que son feas y que a mí como ciudadana me parece un abuso de poder, finalmente están permitidas, Y- Ya, porque pero- no van a ser sancionadas. Ya, Y, entiendo. dame un segundo. No, y quiero poner un pelo a la sopa. Y además el corrupto normalmente tiene intachable conducta anterior. Entonces yo soy de los que opina, y alguna vez lo levantamos ese tema, que en los casos de corrupción no debiese darse ese atenuante. Porque a diferencia de un homicida, a diferencia de un ladrón que va una y otra vez a robar, el corrupto normalmente no lo pillan, y cuando lo pillan, ocupa esta causal de la intachable conducta anterior. Claro, si ese es el problema que tiene. Ya, no estoy de acuerdo. Primero creo que no. O sea, a ver, el derecho penal está establecido como una instancia nueva. El derecho penal es de última ratio, ¿ya? Cuando yo tengo otras instancias que pueden sancionar la conducta, recurro a esas instancias. Si hay responsabilidad civil, por ejemplo, yo voy a la responsabilidad civil y no necesariamente voy a tener un delito de estafa, por ejemplo, para que la gente lo entienda, sino quizás un incumplimiento contractual o alguna situación. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema, yo discrepo totalmente, creo que no es garantista. Y no es Absolutamente garantista precisamente porque tú tienes personas que están privadas de libertad y que después el Ministerio Público no les acredita el delito. Pero eso Entonces, pasa en cualquier sistema. pero ¿qué le devuelve en el fondo a esas personas Claro. esos días que estuviste preso? Podría Eso. Porque el demandar Ministerio Público Katy Barriga si no sale acredita. inocente, puede demandar al Estado Sí. por la prisión Por los preventiva. días, sí. ¿Es frecuente eso? No es muy frecuente, Pero ya, ocurre. pero ocurre. O sea, estás habilitado, podrías eventualmente interponerlo, una decisión que hay que revisar, pero se puede demandar al Estado. Ahora, pero me imagino por- que ellos por podrían aquello. defenderse siendo esta parte de un proceso, era Claro. parte de las medidas, Y finalmente se un tomaron tercero, colegiadamente. Es un tercero que es el juez el que determina Claro, la decisión. entonces al final del día Muy no es que Pero- haya sido tan arbitrario desde ese punto de vista. También puedes lograr una absolución con condena en costa al Ministerio Público. ¿Y eso Claro. qué implica? Que el Platita. Ministerio Público pague. ¿Y quién le paga al Ministerio Público? El Estado. O sea, quién es el pagamos Estado? todos nosotros. Todos los- Nosotros, o sea, nosotros Pero por pagamos eso la te digo, o ineficiencia sea, del sistema. acá quien tiene la Gracias, no hay más obligación de preguntas. acreditar esto Señor juez. es el Ministerio Público. Por eso yo digo, de repente le damos, en el fondo las causas mediáticamente tienen en el fondo, o tú puedes interpretar que efectivamente existe un delito. Pero insisto, cuando hablamos de derecho penal estamos hablando quizás de algo que efectivamente es muy técnico, pero no por tener un déficit yo tengo un delito. Sí. Ya, entonces, eso a mí me Interesante parece que es superimportante. esa discusión y esa conversación. 10 de la mañana con 6 minutos. Diputado Lavín, si nos está viendo, ya, respóndanos si es que puede, por qué no está en el Congreso. Y además salga a ver el auto porque lo dejó abierto. Entonces, el auto está abierto en este minuto. Fue a buscar la frutilla y lo dejó abierto. Anda, pero con la cabeza en otro lado el Bueno, diputado. tiene hartas Dejó